Pues amigo de conexión, la situación en México como que ya va agarrando color. Y Marcelo Ebrard, todo parece indicar que se está perfilando como próximo candidato para ser presidente de esta hermosa República Mexicana. Y lo que acaba de ser hoy en la mañanera queda como ejemplo, como muchos otros que ya nos ha puesto durante esta gestión de ya casi 3 años con el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y hablar en contra de este poder tan grande, patrocinado por los Estados Unidos de Norteamérica, donde la Organización de Estados Americanos le rinde pleitesía y es siervo de este gran imperio que tenemos de aquí de vecinos al norte de México, pues Marcelo Ebrard los enfrenta con esa calidad moral que le da el presidente de la República y que él también la ha arropado en sí. Y le dice sus verdades al señor Almagro, ese canciller uruguayo, el cual constantemente ha solapado golpes de Estado y se ha quedado callado cuando la situación, por ejemplo, allá en Colombia se ha puesto color de hormiga. Pero pasemos a la información, amigo de Conexión, para que quede usted mejor enterado. ¿Qué le parece si en este instante le ponemos una de aquellos recuerdos donde Marcelo Ebrard se colgaba otra medallita muy grande al ir a rescatar a Evo Morales, cuando el señor Almagro nos había dicho que era en aquella ocasión que había sido ahora sí un golpe de autoritarismo lo que había sucedido en las urnas donde Evo Morales había ganado una vez más? Y no, y no, y nunca se pronunció en contra de Yanine Añez como una golpista en aquel lugar. Vamos a ver qué dijo Marcelo Ebrard al respecto de esta injerencia del señor Almagro y cómo le dice sus verdades. Ha participado o ha estado en México en diversos procesos electorales, solicitó estar en este proceso electoral. México tiene una política en la que no prohibimos a ninguna organización internacional, y menos de las que formamos parte, que puedan enviar a sus observadores siempre y cuando cumplan con la legislación mexicana, es lo que se les advirtió. Ahora, por supuesto que la actuación del actual secretario general de la OEA, el señor Almagro, ha sido una de las peores en la historia. Y se lo hemos dicho en las sesiones, y voy a decir por qué, para quienes me están escuchando. En primer lugar, ha actuado de manera reiterada sin consultar a los Estados miembros. O sea, actúa como si fuese autónomo, independiente, o que él asume que no necesita consultar a los Estados miembros. Entonces, eso ha sido un problema recurrente durante su gestión. Y segundo, muy dudosas y cuestionables actuaciones para intervenir en procesos internos, como fue el caso de Bolivia, que fue oprobioso, porque facilitaron prácticamente un golpe en un país con una vida democrática ininterrumpida en los últimos años. Entonces, nuestra opinión sobre su actuación es que es la peor o de las peores que ha habido en la historia de esa organización. Sin embargo, México no va a prohibir que vengan los observadores de la OEA, o incluso hay de otros organismos hoy en nuestro país. La única obligación que tienen ellos es respetar la legislación mexicana. Y así estaremos vigilando que sea. ¿No ha tenido ningún diálogo con Almagro a partir de esta petición de estar aquí? No hemos tenido ningún... Les recuerdo que México es miembro de la OEA, y hay una regulación de ese tipo de misiones. Claro que la vemos, pues como le estoy diciendo, proveniente de un organismo cuyo secretario general ha actuado de esa forma en estos años. Autoritario y enfermo de poder, dice Marcelo Ebrard, como ha actuado el señor Almagro. Muchas gracias a Hans Salazar, que hizo una gran pregunta en ese lugar, y por supuesto a Nancy de Oro Sólido, que también estuvo en la misma tesitura, y al señor Carlos Pozos, mi tocayo, Lord Molécula. Pues ahí lo ve, amigo de Conexión, describiendo tal como se ha comportado este sinvergüenza, el cual simple y sencillamente ve a México y a los demás países como si fueran plantas de ornato, como floreros ahí de anuncio, nada más como si estuvieran de adorno. Porque nunca, lo ha dicho muy bien Marcelo Ebrard, nunca ha pedido una opinión, un consenso para emitir ahora sí un juicio acerca de lo que sucede en los países latinoamericanos. Siempre poniéndose de tapete ante el poder
económico más grande del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. Señor Almagro, eres un corruptazo de primera, porque fuiste puesto para defender los intereses de los ciudadanos, no los intereses de los empresarios, como le muestro aquí en pantalla en sus actos de corrupción en los cuales ha incurrido constantemente este señor. Se lo muestro aquí en pantalla, donde ya está documentado en muchos lugares lo que este pillo ha hecho ahora sí a través de Latinoamérica. Pues aquí le presento como muestra, siempre hay un botón, el corrupto operador político al mando de la Organización de Estados Americanos. Y como lo veía en pantalla el señor Almagro junto al lado de Pepe Mujica, ya que este hombre fue emanado de las fuerzas de izquierda, pero como allá en Ecuador, como el señor Lenin Moreno, traicionó las causas de la gente más desprotegida de ese país. Y cuando llegó a la Organización de los Estados Americanos, con una algarabía muy grande por ser un brazo derecho del izquierdista, valga ahora sí la contradicción en este momento, del gran izquierdista don Pepe Mujica, pues nada más llegó al poder, le hablaron al oído, vuelvo a repetir, le hablaron al oído y este hombre se deslumbró con el lujo barato y se volvió neoliberal, intransigente, autoritario y sangrón. Desde que fue elegido para asumir el cargo en marzo del 2015, con 33 votos a favor, el uruguayo ha demostrado que su interés, más que defender la paz, estabilidad política de la región, se centra en contribuir a restaurar los gobiernos conservadores. Y le agrego, autoritarios e inhumanos. Almagro llegó a ocupar esta posición gracias a su experiencia como ministro de Relaciones Exteriores, lo mismo que ejerce Marcelo Ebrard, durante el gobierno de Pepe Mujica del 2010 al 2015. A pesar de haber desarrollado su carrera política como militante del partido de izquierda Frente Amplio, una vez que llegó a la Secretaría de la OEA, decidió obviar las violaciones de derechos humanos, violencia y corrupción de algunas naciones para centrarse en atacar a los gobiernos progresistas de Latinoamérica, como fue en Brasil con Lula da Silva, como fue en Venezuela, como fue en otros países, el mismo Uruguay. Pues esta conducta fue rechazada por el expresidente Mujica, quien incluso decidió romper cualquier tipo de relación con él. Lamentó el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible. Por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido, indicó en una carta difundida por la prensa. Dijo pues una vez más, lamento el rumbo por el que te enfilaste y lo que sé irreversible. Por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido, indicó en una carta difundida por la prensa Pepe Mujica. De esta manera empezó a ser un corruptazo de primera este sinvergüenza, con el cual hoy Marcelo Ebrard lo pone en su lugar. Ahí ve cuando la llegada, cuando venía en el avión, ahora sí, ese gran mandatario de aquel estado que lo tuvo en crecimiento constantemente, en el cual sacó a Bolivia, ahora sí, de una crisis económica en la cual vivía constantemente con esos gobiernos neoliberales. Pues le presento aquí en pantalla, amigo de Conexión, otra de las postales donde se da ese gran comunicado de Estados Unidos sobre el financiamiento de las ONGs, donde también Marcelo Ebrard habló el día de hoy. Pasemos en pantalla y vayamos a poner qué dijo Marcelo Ebrard a la pregunta de Carlos Pozos Lord Molécula. Yo lo veo, en primer lugar, no es una resolución o una circular sobre México, es una circular sobre toda su política en todo el mundo, que tiene que ver con lo que Estados Unidos ha hecho durante muchos años, que es apoyar a muy diversas organizaciones a través de sus instituciones. Es una decisión de Estados Unidos sobre ello. No esperaríamos que eso cambiase, ni tampoco México lo ha planteado así. Lo que México está planteando es que las organizaciones que reciban financiamiento de gobiernos extranjeros tienen que respetar el ámbito político interno. Eso es lo que estamos planteando. Que, por cierto, también está la ley en Estados Unidos. O sea, México no podría pagar o financiar a una organización en Estados Unidos no gubernamental que tuviese como propósito influenciar el proceso político, porque así está establecido en la ley en los Estados Unidos.
Entonces, lo que está México planteando es lo mismo, el mismo estándar que tiene su ley, en pocas palabras, que las organizaciones que reciban esos recursos, en su caso, no pueden intervenir o participar o influenciar el proceso político en México. Sí. Y sin embargo, lo hacen. ¿Qué vamos a hacer contra ese poder económico tan grande que constantemente nos amenaza a cualquier país del mundo, donde Andrés Manuel López Obrador ha jugado un papel muy importante, que es el de la negociación? ¿Quieres esto? Te pido esto. Te doy esto, me das esto. El presidente ha sido un perfecto, ahora sí, vuelvo a repetir, un perfecto negociador contra los Estados Unidos de Norteamérica. Y la única manera de ir con la frente en alto y poder exigir algo como lo están haciendo en estos momentos, que no ingieran tanto en la política de nosotros, es tener una calidad moral, que nunca lo tuvo Enrique Peña Nieto, que nunca lo tuvo Felipe Calderón, que nunca lo tuvo Vicente Fox Quesada, y párele de contar para atrás. Por eso siempre fueron agachones y lo único que sirvieron fueron de tapetes y serviles corruptos a los intereses internacionales. Vámonos riendo pues, amigos de Conexión, dele like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil y aquí tiene 2 videos para que se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba y comparta usted porque Facebook ya no lo quiere hacer, dice que estos fake news los tienen censurados. Vámonos riendo, amigo, dele like, suscríbase al canal, en esta bolita es más fácil, ya lo sabe muy bien y no se le olvide que Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación.